Hubo un momento en que el fútbol dejó de parecer un deporte. Y empezó a parecer magia. Había un hombre en el campo que sonreía mientras humillaba a los mejores defensas del mundo, que recibía aplausos de los aficionados rivales, que hacía que los niños en los patios del colegio intentaran imitar gestos que no entendían del todo, pero que sabían que eran algo especial. Ronaldinho no solo ganaba partidos, hacía feliz a la gente, a sus compañeros, a los rivales, a estadios enteros. Pero mientras el mundo se enamoraba de él, algo empezó a cambiar. Y casi nadie se dio cuenta de que Ronaldinho se estaba apagando. ¿Qué pasó realmente? Antes de nada, recuerda suscribirte, vamos a estar subiendo vídeo diario, además si lo haces en menos de 10 segundos te crecerá 1 centímetro. Para entender lo que fue Ronaldinho en su mejor momento, hay que intentar describir algo que en realidad no tiene descripción. No era la velocidad, aunque era rapidísimo. No era la fuerza, aunque era difícil de sacar del balón. No era la técnica, aunque su técnica era de otro planeta. Era algo más difícil de definir. Era la manera en que el fútbol parecía fácil cuando él lo jugaba. La manera en que cada regate parecía improvisado y al mismo tiempo perfecto. La manera en que sonreía en medio de un partido, como si no hubiera ningún lugar en el mundo donde prefiriera estar. Ronaldinho Gaúcho. Nacido en Porto Alegre, Brasil, el 21 de marzo de 1980. Balón de Oro en 2005. Mejor jugador del mundo FIFA en 2004 y 2005. Campeón del mundo con Brasil en 2002. Campeón de Liga y Champions con el Barcelona. Un palmarés que cualquier futbolista afirmaría sin dudarlo. Pero los números no explican a Ronaldinho. Nunca lo harán completamente. Porque Ronaldinho no necesitaba marcar 3 goles para ser el mejor del partido. A veces bastaba un solo regate. Y aquí está el problema que hace que esta historia sea tan fascinante y tan triste al mismo tiempo. Porque cuanto más arriba estaba Ronaldinho, más empezaba a desconectarse de lo que le había llevado hasta ahí. No fue una lesión grave. No fue una enfermedad. No fue ningún evento externo que le robara el fútbol de las manos. Fue algo más lento. Más silencioso. Más difícil de señalar con el dedo en el momento en que estaba pasando. Fue la vida. La misma vida que para Ronaldinho siempre había sido algo para celebrar, para disfrutar, para vivir al máximo. Empezó a competir con el fútbol por su tiempo y por su energía. Y en esa competencia, hubo momentos en que el fútbol fue el segundo. Mientras el mundo veía sonrisas y regates y aplausos, dentro del Barcelona empezaban las dudas. Los entrenamientos con menos intensidad. Las llegadas tarde. Las noches que se hacían más largas de lo que deberían. Pequeñas señales que por separado podían ignorarse, pero que juntas empezaban a dibujar algo preocupante. Dime en los comentarios algo antes de seguir. ¿Crees que un jugador puede ser el mejor del mundo y al mismo tiempo no tener la disciplina que exige serlo? Porque la historia de Ronaldinho es, entre otras cosas, la respuesta a esa pregunta. Y lo peor es que lo que terminó apagando a Ronaldinho no fue la edad. Fue algo mucho más triste. Quédate porque lo que viene ahora es la parte que la mayoría de vídeos sobre Ronaldinho no cuenta. No la magia. No los goles. No los aplausos del Bernabéu. Sino lo que había detrás. Lo que sus compañeros veían en los entrenamientos. Lo que Rijkaard intentó hacer para salvarle. Y el momento exacto en que el Barcelona decidió que ya no había vuelta atrás. Para entender la caída hay que entender primero la cima. Y la cima de Ronaldinho fue algo que el fútbol moderno probablemente no ha vuelto a ver. Llegó al Barcelona en 2003. Venía del Paris Saint-Germain, donde había mostrado destellos de lo que podía ser, pero donde nunca había podido desarrollarse completamente. Frank Rijkaard le fichó. Joan Laporta apostó por él. Y lo que pasó en los siguientes 3 años cambió la historia del club y la historia del fútbol. La temporada 2004 a 2005 fue la primera liga del Barcelona en 6 años. Ronaldinho fue la razón principal. No solo por los goles, que también, sino por la manera en que transformó al equipo. Por la energía que generaba en cada entrenamiento. Por la confianza que transmitía a sus compañeros. Ese año ganó el Balón de Oro. Y no hubo debate. Fue el mejor. El más claro vencedor del premio desde hacía años. Pero ¿sabes cuál fue el momento que resumió todo lo que era Ronaldinho? El 19 de noviembre de 2005. Santiago Bernabéu. Real Madrid contra Barcelona. Ronaldinho marcó 2 goles en el estadio del equipo más grande del mundo. Y cuando marcó el segundo, algo completamente inusual ocurrió.
La afición del Real Madrid, la misma afición que lleva décadas silbando a los mejores jugadores del rival, se puso en pie y aplaudió a Ronaldinho. Aplausos del Bernabéu. A un jugador del Barcelona. Si no entiendes el fútbol, puede que ese dato no te diga nada. Si entiendes el fútbol, sabes que eso no ha vuelto a pasar. Nadie recuerda que el Madrid perdió ese día. Todos recuerdan a Ronaldinho. ¿Cuántos jugadores en la historia han conseguido que el estadio rival les aplauda? Piénsalo y dímelo en los comentarios. Ese año ganó por segunda vez el Balón de Oro y el premio FIFA al mejor jugador del mundo. 2 trofeos individuales en el mismo año. Una doble confirmación de que el mundo entero veía lo mismo. Que Ronaldinho era el mejor. El más especial. El más irrepetible. Y había otro jugador en ese vestuario del Barcelona que estaba mirando. Aprendiendo. Absorbiendo todo lo que veía. Un chico de 19 años que compartía vestuario con Ronaldinho y que en aquellas temporadas reconoció en varias entrevistas que le observaba en cada entrenamiento intentando entender cómo hacía las cosas. Ese chico se llamaba Lionel Messi. Piénsalo un segundo. El jugador que muchos consideran el mejor de la historia del fútbol, aprendió mirando a Ronaldinho. Eso dice todo sobre el nivel al que Ronaldinho estaba jugando en esos años. Pero entonces llegó algo que nadie quería ver. Que algunos dentro del club empezaron a ver antes que nadie fuera. La temporada 2006 a 2007 empezó igual que las anteriores desde fuera. Ronaldinho seguía siendo Ronaldinho para el mundo. Seguía apareciendo en las portadas. Seguía siendo el más buscado para los patrocinadores. Seguía siendo el nombre que todo el mundo quería ver en el cartel. Pero dentro del club algo había cambiado. Los entrenamientos. Esa es siempre la primera señal. Y es la señal que los aficionados no pueden ver, pero que los compañeros y el cuerpo técnico ven perfectamente. Ronaldinho llegaba a los entrenamientos con menos energía que antes. Se le notaba más pesado físicamente. La explosividad que había sido su marca durante años, esa capacidad de arrancar en 1 metro y dejar al defensa parado, tardaba más en aparecer. Y la razón, aunque muchos no querían decirla en voz alta, era conocida dentro del vestuario. Ronaldinho vivía de una manera que no era compatible con rendir al máximo nivel en el fútbol de élite de manera sostenida. Las fiestas en Barcelona eran conocidas en el ambiente. Las noches largas. Los compromisos externos que se multiplicaban. El círculo de personas alrededor de él que no siempre tenían su mejor interés deportivo como prioridad. Rijkaard lo intentó. Lo habló con él. Le dio tiempo. Le dio confianza. ¿Y sabes qué es lo más triste de todo esto? Que Ronaldinho nunca fue una persona conflictiva. Nunca tuvo actitudes negativas en el vestuario. Nunca generó problemas de disciplina en el sentido clásico. Era simplemente alguien que amaba la vida tanto como amaba el fútbol. Y que en algún momento dejó que la primera empezara a ganar terreno a la segunda. En la temporada 2006 a 2007, el Barcelona ganó la Liga, pero Ronaldinho no fue el mismo que en las 2 anteriores. Sus números bajaron. Su presencia en los partidos decisivos fue menor. Y la sensación de que algo se estaba escapando empezó a instalarse entre los aficionados que miraban con más atención. Rijkaard siguió confiando en él. Le siguió poniendo en el 11. Siguió buscando al Ronaldinho de 2005 en cada partido. Pero ese Ronaldinho ya no llegaba. ¿Tú cuándo te diste cuenta de que Ronaldinho ya no era el mismo? ¿Hubo un partido concreto, un momento concreto en que lo viste y pensaste que algo había cambiado? Porque para muchos aficionados esa pregunta tiene una respuesta muy clara. Y la respuesta casi siempre es la misma temporada. La 2007 a 2008. El Barcelona tuvo su peor año en mucho tiempo. No ganó ningún título importante. Y Ronaldinho, que había sido la razón principal del éxito de los años anteriores, fue también parte de la razón del fracaso. Ese verano, todo cambió. Frank Rijkaard fue destituido. En su lugar llegó un entrenador joven que había ganado la Liga con el Barça B, pero que nunca había dirigido al primer equipo de un club grande. Pep Guardiola. Y Guardiola, desde el primer día, dejó claro que su proyecto tenía reglas. Reglas sobre la disciplina. Sobre los horarios. Sobre la manera de entender el trabajo. Ronaldinho no encajaba en ese proyecto. No porque Guardiola no valorara su talento, sino porque el talento sin disciplina no es suficiente para lo que Guardiola quería construir. La decisión fue clara y fue rápida. Ronaldinho dejaría el Barcelona. Cuando Ronaldinho llegó al Milan en el verano de 2008,
Muchos pensaron que podía ser el inicio de una segunda etapa. Un club grande. Un ambiente diferente. Quizás exactamente lo que necesitaba para resetear. Y en la primera temporada hubo destellos. Momentos en que aparecía el viejo Ronaldinho. Un regate que dejaba a todos sin respiración. Un gol de falta que hacía que la gente se mirara con esa expresión que solo él generaba. Pero eran destellos. No era la corriente constante de magia que había definido sus años en el Barcelona. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un jugador que está llegando a su mejor versión y uno que se está alejando de ella? La diferencia no siempre está en los números. Está en la consistencia. En si puedes contar con ese nivel en el partido siguiente, y en el de después, y en el de después. Con el Ronaldinho del Milan no podías contar de esa manera. Había partidos en que aparecía. Y había partidos en que parecía que estaba de visita en el campo. Con 30 años, una edad en que muchos delanteros y centrocampistas están en su mejor momento, Ronaldinho ya no era el jugador que había sido. El Milan lo vendió después de 2 temporadas. Volvió a Brasil, al Flamengo. Luego al Atlético Mineiro, donde ganó la Copa Libertadores en 2013. Un título importante, con 33 años, que demostró que la calidad nunca había desaparecido del todo. Pero el fútbol de élite europeo ya había seguido sin él. Y lo más triste de Ronaldinho no es la caída en sí. Lo más triste es la pregunta que esa caída genera inevitablemente. ¿Qué habría pasado si Ronaldinho hubiera tenido la disciplina de Messi? ¿O la mentalidad de Cristiano? ¿Cuántas temporadas más podría haber sido el mejor del mundo? Dímelo en los comentarios, porque es un debate que el fútbol lleva años sin resolver. Porque el talento estaba ahí. El talento de Ronaldinho era tan extraordinario que incluso con todo lo que pasó, incluso con los años que perdió por no rendir al máximo nivel, sigue siendo uno de los jugadores más recordados y más amados de la historia del fútbol. Imagina ese talento con 10 años más de dominio absoluto. Imposible de imaginar. Hay una parte de la historia de Ronaldinho que pocas veces se menciona y que creo que es importante para entender el cuadro completo. Ronaldinho no fue solo un jugador. Fue una figura cultural que cambió la manera en que el mundo veía el fútbol brasileño, el fútbol en general, y la relación entre el deporte de élite y el entretenimiento. Sus vídeos en internet en los años 2000, cuando internet era todavía una cosa nueva y los clips deportivos no llegaban en segundos a millones de personas, sus vídeos se viralizaban antes de que la palabra viral existiera. El vídeo de Nike, donde hacía malabarismos con la pelota contra el poste y el larguero, sin que el balón cayera al suelo, lo vio todo el mundo. Luego se supo que estaba manipulado, que era un efecto visual. Pero la razón por la que todo el mundo lo creyó es que con Ronaldinho parecía posible. Eso es lo que hacía. Hacía que lo imposible pareciera posible. Y esa capacidad de generar esa sensación es algo que el fútbol ha visto en muy pocos jugadores. Pelé la tenía. Maradona la tenía. Messi la tiene. Y Ronaldinho la tenía. Durante un tiempo que fue demasiado corto, pero que mientras duró fue absolutamente único. ¿Cuántos jugadores en la historia te han hecho sentir eso? ¿Esa sensación de que lo que estás viendo no puede ser real? Piénsalo. Y luego dime si Ronaldinho está en tu lista. Hay una tentación fácil cuando se habla de Ronaldinho. La tentación de decir que desperdició su talento. Que si hubiera sido más disciplinado, habría sido el mejor de la historia. Que eligió mal. Y esa tentación hay que resistirla. Porque Ronaldinho no fracasó. Ganó el Balón de Oro. Ganó la Champions. Ganó el Mundial. Ganó la Copa Libertadores. Su carrera tiene más logros que el 99% de los futbolistas que han existido. Lo que pasó con Ronaldinho es algo más matizado y más honesto que el fracaso. Su mejor versión duró menos que la de otros. Eso es verdad. ¿Por qué? Porque eligió vivir de una manera que no era compatible con mantener esa mejor versión de manera indefinida. ¿Fue una elección consciente? Probablemente no en el sentido de que se sentó un día y decidió dejar de ser el mejor. Fue más bien una acumulación de pequeñas decisiones cotidianas que juntas tuvieron un resultado que ninguna de ellas por separado habría tenido. Y aquí viene la pregunta que creo que es la más interesante de toda esta historia. ¿Le quitaríamos algo a Ronaldinho si hubiera sido diferente? Si hubiera tenido la mentalidad de Cristiano, los horarios de Messi, la disciplina de Xavi, ¿habría sido el mismo Ronaldinho? ¿O es posible que la misma personalidad que le hacía ser tan especial dentro del campo, esa alegría, esa libertad, esa manera de disfrutar de todo, sea inseparable de las decisiones que tomó fuera de él? Es una pregunta sin respuesta definitiva. Pero es una pregunta que merece hacerse.
Algunos jugadores son constantes. Dominan durante una década. Ganan todo lo que se puede ganar. Construyen una carrera perfecta. Otros hacen historia de una manera diferente. Más corta. Más intensa. Más difícil de olvidar precisamente porque duró menos de lo que debería. Y luego estuvo Ronaldinho. El hombre que convirtió el fútbol en arte. El que hacía que los rivales aplaudieran. El que le enseñó a Messi lo que era posible. El que hizo que millones de niños en todo el mundo intentaran sonreír mientras regateaban. Aunque solo fuera por un instante. ¿Crees que Ronaldinho fue el jugador más talentoso de la historia? ¿O crees que el talento sin disciplina no puede llevarte al primer puesto? Te leo en comentarios. Y si esta historia te ha enganchado, suscríbete. Cada semana hay una nueva igual de real e igual de imposible de olvidar.